Conectados al otro lado de la línea con Ricardo Camacho, experto en seguridad ciudadana y ex subsecretario de Rehabilitación Social. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, un placer saludarles a ustedes. El 18 de mayo pasado se declaró la emergencia en el sistema carcelario. Se vienen desarrollando algunos temas para favorecer el resguardo de la seguridad. Incluso se ha involucrado a las Fuerzas Armadas. ¿Cree que esta declaratoria ha generado avances significativos? Personalmente creo que el estado de excepción no tenía mucho sentido. Lo que había que hacer era de la declaratoria de emergencia. Pero bueno, está dado el estado de excepción y vemos que las Fuerzas Armadas, pese a no tener una formación en este tema, porque no es su deber, no es su misión constitucional, tienen otro tipo de doctrina, están realizando un gran trabajo profesional. Es decir, han puesto un puesto de mando, están haciendo el control de armas, los vi que están utilizando el arco, están utilizando el detector de metales del gas. Pero sorpréndase usted, ha pasado más de 15 días del estado de excepción y todavía ni Pazmiño ni el nuevo director del servicio penitenciario, el general Moncayo, salen y dicen cuál es la hoja de ruta de la emergencia, del estado de excepción, perdón. Usted tiene un estado de excepción, el señor presidente ha movilizado a las Fuerzas Armadas y pide a Finanzas que entregue los recursos. Frente a eso, un técnico lo que entrega es una hoja de ruta. Vamos a comprar tantos de equipos, vamos a formar tantos guías, vamos a realizar tantas construcciones, es decir, cuál es el costo de la emergencia. A 20 días de la excepción, seguimos sin un norte. ¿Cómo mira usted la renuncia de Ernesto Pazmiño en medio de esta declaratoria de emergencia y la selección en su cargo a Edmundo Moncayo? Mire, yo creo que el doctor Pazmiño debió haber renunciado por dignidad antes, o el gobierno tuvo que haber tenido la sagacidad de hacerlo renunciar o despedirlo. Pazmiño nos llevó al abismo penitenciario, es decir, la crisis se agrava por la presencia de Pazmiño y de su equipo que sin ningún conocimiento trató de ubicar, como él mismo dijo, todos mis directores son mis amigos porque son personas honestas. Él hizo un nuevo descubrimiento científico en la función pública. Pese a la declaratoria de emergencia, seguimos viendo hechos de violencia, hechos que son transmitidos y son viralizados por los mismos reos, es decir, ellos siguen con los teléfonos celulares, incluso varios videos han dado cuenta de la situación penosa que pudieran estos estar atravesando por una mala alimentación, entre otros factores. No ha cambiado nada, ya llevamos más de 15 días con esta declaratoria de emergencia y continuamos viendo hechos que dejan muchos temas que lamentar, vidas humanas y una situación precaria en derechos humanos. ¿Qué piensa usted? Mire, estimado amigo, este es el juego del gato y el ratón. Es decir, desde cuando fui subsecretario y desde antes, me acuerdo que toda la vida hemos hecho requisas. No sé cuál es el invento que han hecho ahora los señores policías de las requisas, porque posiblemente antes hacíamos una requisa en la madrugada con 200 señores policías y al día siguiente me aparecía un arma. La noche anterior ordeno la requisa. Al día siguiente me aparece el arma en máxima seguridad en la regional de Guayaquil. Y Yango le mata al PP de Valencia. Pero bueno, entonces las novedades no es eso. Lo que ahora se pone son cientos de policías, se les saca ordenadamente, pero respetando los derechos humanos de los PPLs, se los forma y se encuentra la droga donde siempre ha estado, pues, en las caletas. Dígame cuál es la gran novedad. Me olvidé de contestarle sobre el general Moncayo. El general Moncayo en lo personal, yo lo conozco desde que fui asesor del ministro del Interior ya, no tengo nada que decir. En lo personal lo considero una gran persona, un gran oficial de policía, pero oficial de policía. No conozco yo que tenga un conocimiento en el tema penitenciario. Segundo, recuerdo que el Código Penal Integral en su artículo pertinente dice que el control de las cárceles en el interior estará hecho por el sistema penitenciario, por los guías. Si el COI mismo dice que los policías no pueden estar dentro de las cárceles, ¿por qué? Porque quien captura no controla. Y existen pronunciamientos de organismos, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si usted le pone a un policía
a dirigir el servicio penitenciario. Está dando una mala idea de lo que debería ser el sistema, pues el sistema no solo es seguridad, el sistema, uno de los ejes del sistema de seguridad. De ahí viene el tema de rehabilitación, el tema de educación, el tema de salud, etcétera. Lo que parece es que el Ministerio del Interior quería tener un subalterno para que cumpla sus disposiciones. Sobre el tema de los videos que se vienen viralizando, muchos de ellos dan cuenta de la penosa situación, como dije ya, de los PPLs que, entre otras cosas, no estarían recibiendo alimentación adecuada. No estoy hablando de alimentación lujosa o alimentación de alguna manera fuera de lo normal, adecuada. Estos videos que circulan libremente por las redes sociales han generado una ola de rechazo, pero en contra de los PPLs, es decir, la gente, según lo que hemos podido monitorear, responde que ellos no tienen nada que exigir y que si quieren comer, que por último se pongan a trabajar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería la opción que pudiéramos ponerla sobre la mesa, ya que el debate se ha iniciado y la ciudadanía está involucrada? Me parece un debate interesante. Los ciudadanos tienen todo el derecho a opinar. Son los mandantes, además, los que eligen las autoridades. Solo hay que explicar una cosa desde mi visión académica. Si una persona es sentenciada de 1 año a 35 años y a usted le meten en la cárcel de la Tacunga 20 años, un infierno, no tiene agua, tiene una pésima comida, pese a que el Estado ecuatoriano paga 36 millones de dólares anuales a una empresa monopólica que va de más de 8 años, y que el gobierno actual tampoco ha sido incapaz de reemplazar la empresa. Si nadie dice que le den comida de lujo al preso, pero el rato en que el Estado creó cárceles y el juez sentenció a tantos años de cárcel, ¿de quién es la obligación de darle la comida y darle seguridad para que el preso no se fugue? Otra cosa es que nos falta trabajar en temas de cómo el Estado debe dejar de dar tantos recursos a las cárceles. En eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los PPL sí quieren trabajar, la mayoría de ellos sí quieren trabajar, no quieren estar de vagos en la celda 24 horas. Tenemos que fortalecer los talleres. Ahora hay gente que también es un poco enferma, quiere verles a los privados de libertad que les saquemos metidos de cebras para no sé, que dice que adoquinen las calles, que limpien la basura. Imagínense, para sacar un privado de libertad, teníamos que tener 2 guardias penitenciarios para que no se nos fugue. Entonces la idea de sacar a las calles no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que la ciudadanía reclame y diga, tienen que trabajar, por supuesto, pero si trabajan también hay que darles un pago. Y ese pago establece el Código Penal Integral. El sueldo que ellos ganen, una parte es para su familia, 2 para la persona que fue afectada y 3 para cuando él salga. Podemos establecer grandes talleres en las cárceles. Por ejemplo, todas las placas del país de los autos se puede hacer en el sistema penitenciario, se puede establecer maquilas, sí están estudiando actualmente cientos de jóvenes en las escuelas, colegios de las cárceles, pero necesitamos que miles de PPL se pongan a estudiar en vez de estar algunos de ellos asesinando. Los que ya son asesinos no les vas a cambiar nunca. Gente como Yango, que me ha matado a 4 PPLs, no lo vas a rehabilitar. Pero estamos hablando de 41,000 seres humanos. Aquellas personas que lanzan la piedra y se creen que son, pero que se mueran los PPLs, que les pongan en silla eléctrica, que porque son ladrones. Y si mañana les nace un hijo con todos los valores que uno puede dar en el hogar y entra al mundo de la marihuana o de la droga H y se roba un teléfono y va a parar en la Tacunga, yo quisiera ver esos padres que hoy echan tanta leña, si les gustaría ver a sus hijos viviendo en ese infierno. Me pregunto. Ricardo, lo que usted ha dicho es algo que yo, además, debo decirlo públicamente, coincido. Hay mucha gente que por más esfuerzo que se quiera hacer no se va a rehabilitar. No deberíamos estar reconsiderando, la Asamblea no debería estar preocupada quizás en reconsiderar la idea de condenas mucho más largas, es decir, evitar que ellos regresen a las calles. ¿O qué hacemos? No, gente como Yango hay que ubicarle en un tema, pero ya haciéndole un examen psiquiátrico, haciendo que todo un equipo técnico determine que Yango es una persona
ya fuera de sí, es decir, es incontrolable. Para mí era incontrolable pedir examen. Creamos una clínica de conducta sin violar sus derechos humanos, sin pegarle, sin golpearle. Yo cojo, le aíslo en una celda donde le tenía con cámara las 24 horas y no le permitimos patio durante un tiempo para que él sepa. Ahora me parece interesante crear el tema de máxima especial, pero la máxima especial significa que tiene que haber un equipo técnico que determine cuáles son las personas realmente violentas en el país. Pero eso no tiene que decidir la policía, pues. Ahí salieron el día sábado dos señores generales a decir que se han apropiado de las cárceles. Cuatro coroneles ahora son los dueños de las cárceles. Entonces, si ellos son dueños de las cárceles, disuelvan el servicio penitenciario y ellos manejen las cárceles, pues. Yo no entiendo, por eso me molesta que la doctora Romo haya exigido que se nombre al general Moncayo, porque lo que ellos querían es cerrar el círculo. Es decir, hoy tienen todo. Ellos hacen prevención del delito. Ellos llegan a la escena de un crimen y ponen la cinta preventiva. Recogen las evidencias, se llevan al muerto, hacen la autopsia y ahora les cuidan a los presos. Mejor ejemplo, el caso de la señorita Carolina en Quito, que fue violada y asesinada por unos chicos. El informe de la DINASET, esta banda estaba dirigida por un gringo Phillips, muy poderoso, que se tomaba fotos con el grupo de intervención y rescate, cuando ningún ecuatoriano tenemos la capacidad de tomarnos una foto. Y el informe de la DINASET dice que es muerte natural. Imagínese usted. Y cuando la madre valiente, unida con algunos medios de comunicación, reclaman e investigan, policías honestos, profesionales, que sí los hay, investigan bien y se dan cuenta que a la chica le violan, le dañan los órganos internos, le bañan el cadáver, le traen ropa nueva, le botan en el comité del pueblo. Hay los videos. Entonces, en Chile, por ejemplo, la policía preventiva se llama Carabineros de Chile. Quien hace la investigación científica de criminalística se llama la PDI, Policía de Investigaciones de Chile, que es diferente a Carabineros de Chile. Y quien cuida a los presos se llama Gendarmería. Entonces usted tiene 3 divisiones de la investigación, independientes, y le aseguran que el caso va a ser tratado de manera independiente. Eso es uno de los grandes debates que hay que preparar en el país. Es decir, la Policía Nacional es buena, sí, nos beneficia en muchos temas, porque el tema, por ejemplo, del tránsito que dividió los municipios y que fue mal formado, nos ha traído una serie de problemas. Pero porque no se hizo bien. Pero si ahora queremos entregarles a los policías el cuidado y el poder en las cárceles, eso es completamente peligroso. Y nos vamos a oponer, no por llevarle la contraria a la doctora Romo, nos vamos a oponer porque defendemos al país. El Código de Entidad de Seguridad Ciudadana crea el cuerpo penitenciario, independiente, jerarquizado, profesional. Queremos una Gendarmería de Chile, queremos un IMPEC de Colombia, y los ecuatorianos tenemos derecho a eso. Y tenemos un Código Penal integral que prohíbe la presencia de los policías sin estado de excepción. Y durante 4 años se ha venido violentando eso. ¿Por qué no quieren guías penitenciarios honestos? ¿Por qué no quieren que los canes, los perros policías antidrogas sean del propio servicio penitenciario? ¿Por qué no permiten que tengamos un servicio de inteligencia propio? ¿A quién le molesta? ¿A quién le dañan los intereses? ¿Por qué no legalizan el consumo de cigarrillos con pruebas de nicotina y con campañas de prevención en las cárceles? ¿Por qué les genera un negocio de $10 millones, pues, amigo? ¿Por qué el economato no vende productos y se gana la cárcel y entregan a una empresa privada entre gallos de medianoche? Las cárceles colombianas se financian con el economato, que es la tienda del supermercado, con la comida cocinada por los propios PPL. Y se podría, con el tema del trabajo, también se podría pagar la estancia de los PPL. Pero se necesita voluntad política, se necesita deseo de cambio, se necesita se necesita personas éticas, valientes, que quieran cambiar esta estructura que está podrida. Aprovecho esta oportunidad que estamos conversando con usted para tocar el tema de Alexis Mera. Alexis Mera refleja un hecho que se viene repitiendo con la cárcel 4, esto en la capital de los ecuatorianos. Esta cárcel ha pasado de ser una cárcel dedicada o creada exclusivamente para presos policiales y militares para prestar sus
facilidades a los políticos. ¿Estamos haciendo bien, está haciéndose bien o está generándose una clase de privilegio que más tarde puede pasarnos incluso factura? Vea, es un privilegio vergonzoso que le ha dado el doctor Alexis Mera. Y es porque en este gobierno actual existe metidos todavía una serie de correístas tapiñados que tienen otros nombres y que se protegen entre ellos. Me alegra que hoy tengamos una fiscal general independiente como la doctora Diana Salazar. La cárcel 4 es de propiedad de la policía, es una casa dada en comodato que terminó este año. Conjuntamente con el doctor Pazmiño, pues creo que una de las cosas que estuvimos de acuerdo fue en que este año cerremos la cárcel 4, por dos razones. Las Naciones Unidas da un número mínimo de PPLs para que una cárcel sea rentable, porque usted tiene que gastar un número de empleados. La cárcel 4 nos genera demasiados gastos al Estado. Y segundo, no cumple su rol, porque fue creada para que señores militares y policías que en cumplimiento de su misión hayan cometido un delito, no les voy a poner con los choneros, pues, para que me lo maten. Entonces ellos debían estar en la cárcel 4. Mera, que es una persona que tiene orden de detención preventiva, tiene que ir como cualquiera de los ecuatorianos al centro de detención provisional del Inca o la Tacunga. No dijo la Revolución Ciudadana que había dejado las mejores cárceles del país. Pues yo le deseo al doctor Mera, con el mayor respeto, a mí no me ha hecho nada el doctor Mera, que se cumpla la ley y que vea cuál es el hacinamiento del 200% en el CDP del Inca, que es para 700 personas y existen 2.100, y en el CDP de la Tacunga no tenemos hacinamiento, así que posiblemente ahí le puede ir mejor. Pero todo tapan, todo mienten. Dicen que el traslado de la señora Pamela del Arroz Verde fue el 28, yo tengo los documentos, ella estuvo llegando el 29, el 30 a Chillogallo. ¿Por qué mienten y no dicen la señora Pamela Martínez es trasladada por un acuerdo eficaz? Es que es correcto, los acuerdos de eficaz son normales y correctos, pero no hay informe de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, no hay pedido ni informe de la Fiscalía, de la Unidad de Testigos Protegidos. Oiga, todo es tapiñado, todo es, nos dicen que ahora vivimos nuevos aires, nuevas épocas, pero el presidente Moreno creo que es el único que quiere vivir los nuevos aires porque los correístas tapiñados que están en el gobierno no lo permiten. Se ha comunicado un amigo oyente que también ha querido participar de esta entrevista. Con gusto damos paso a su opinión para que nuestro entrevistado también lo pueda escuchar. Sí, quería opinar al respecto de la entrevista de los PPLs. Mire, realmente lo que primerito deberían cambiar son las leyes de nuestros países y las leyes carcelarias para que tengan realmente una rehabilitación y no preocuparse realmente de si están comiendo bien o mal o de los derechos humanos, que no deberían ni hablar de ese tema siquiera realmente porque da vergüenza realmente. Y hay mucha gente que va, entra y sale como si estuvieran en su casa. Ellos saben cómo son las leyes de nuestro país y entran y salen. Ellos tienen más derechos que realmente que las víctimas. Tienen más derechos que las víctimas. Entonces no podemos ponernos a estar hablando realmente de cosas que no tienen fondo. Debería cambiarse las leyes de nuestro país para que esto cambie, ¿ya? Porque si no va a seguir lo mismo y empeorando. Vean al menos los reportajes que dan justamente anoche sobre las cárceles en Arizona y esas cuestiones para que al menos tengan un referente de cómo llevar una cárcel. Buenos días. Estimado Ricardo, usted puede responder esta opinión si gusta, de lo contrario... No, sí, dígame mucho usted. gusto. Mire, el señor cuando habla de derechos humanos debería leer un poquito. Derechos humanos. Toda persona en el instante que nace se convierte en ser humano. No sabía que un delincuente no es ser humano. El señor acaba de crear un nuevo concepto científico. Entonces él dice que los delincuentes entran y salen de la cárcel. Sí, él tiene absoluta razón y le doy todo el criterio. ¿Es culpa del sistema carcelario o es culpa de los jueces sinvergüenza? Algunos jueces sinvergüenza. Tercero, que las cárceles de Arizona, nosotros no tenemos por qué copiar a ninguna cárcel extranjera. Es decir, nosotros podemos tener nuestro propio modelo y tenemos que copiar las cosas positivas como las tiene Chile, como las tiene Colombia y Perú. Pero la pena de muerte solucionó el tema de violencia en Estados Unidos. Hoy los jóvenes de 16, 17 años
de clase media no compran un fusil automático en las tiendas y supermercados abiertos en Estados Unidos y van y matan a sus profesores y compañeritos? Señor, no hay que ser privado de libertad ni asaltante. Jóvenes de clase media con formación ética compran un fusil automático en Estados Unidos y matan a 40 compañeritos. Entonces eso es una cuestión de valores. Lo que usted debe hacer en su hogar es sembrar valores a sus hijos para que no se metan en el tema de la droga, que está haciendo un daño terrible al país. La droga H ha sido la peor plaga que le ha caído al Ecuador. Y se elimina la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas. Ahí tienen los resultados de las cárceles. Yo, por ejemplo, teníamos el programa con el Ministerio de Salud Pública de Prevención de Drogas. Los chicos PPL pasaban todo el día en el programa de prevención de drogas. En la noche tenían que volver a su pabellón. Pero si el tipo de al lado está pegándose la H, ¿cómo le voy a poder recuperar al chico? Nunca pensaron en tener clínicas de conducta para rehabilitar a los PPL. Reitero, el PPL se puede pasar trabajando todo el día en el taller. Pero si hay gente como el señor que quiere que les tengamos como papillón, con cadenas, vestidos de cebras, el señor tiene todo el derecho. Yo tengo otra visión humana. A mí no me contrataron de justiciero, de subsecretario. A mí me contrataron primero para crear ejes de rehabilitación, seguridad, que no se escapen los PPL, y tercero, cuando el juez le ordena la libertad. Esa es decisión del sistema de la justicia, que es independiente. Ahora, si usted dice, póngale cadena de 50 años, posiblemente debería haber acumulación de penas en cierto tipo. Sí, analicemos, discutamos, tampoco le veo lo malo. La pena de muerte no ha coincidido, pero si dicen que estamos abusando de la prisión preventiva y tenemos 41,000 PPL donde ya estallan las cárceles, acogiendo el criterio del caballero que me antecedió la palabra, si tuviéramos el criterio de él, tuviéramos 80,000 presos, pues. Tendríamos que crear ya subsuelos 1, 2, 3 y 4 en las cárceles. Y esa es la solución. Bodegas humanas, más resentimiento desde cuando salen los PPL. Señor, le invito a pensar, no solo hay que tener ese odio. A ver, yo no es que quiero a un asesino, quiero a un asaltante que pega a una señora. A mí me han secuestrado y les detesto a los asesinos que me secuestraron de joven y me pegaron. Pero hay que tener un alma limpia. Yo le invito a que el señor tenga un alma un poquito más limpia y deje ese odio. Y les recuerdo que solo por ser humano, hasta el más infeliz tiene derechos humanos. Hay que saber leer un poquito y tener conocimientos. Ricardo, otro oyente se ha comunicado y ha participado con su opinión sobre la discusión que hemos puesto en la mesa de la hora clave en esta mañana. Señora Bondad, esto va para el señor que está siendo entrevistado. ¿Por qué tanta defensa para la delincuencia? ¿Acaso los ciudadanos que andamos libres por las calles también no tenemos esa defensa de los derechos humanos o somos ultrajados, somos maltratados y no les importa? ¿Acaso no se ve cómo tratan también a la gente vendedora, a la gente que anda vendiendo sus productos? Entonces también para ellos debe haber los derechos humanos, o los derechos humanos solo están para la delincuencia. No puede ser que solo la delincuencia tenga tanta protección y no la persona, el ciudadano común y corriente. Creo que usted ya se ha referido a este tema, creo sí, sin duda... Me gustaría reiterar a la señora, parece que la señora tiene también algún grado de compañerismo con el compañero anterior. A ver, los derechos humanos es para toda aquella persona que es ser humana. Por ejemplo, en el tema de vendedores ambulantes, estamos trabajando, o por lo menos mi idea es trabajar en una nueva doctrina para los agentes municipales de espacio público o agentes de control, como se llaman ahora. No es posible que persigan a los vendedores ambulantes, les maltraten y les quiten sus cosas. Hay personas como el alcalde Cintia Viteri en Guayaquil que está trabajando en ese tema. El señor Yunda está trabajando en Quito. Es decir, pero ¿quién creó ese modelo municipal perverso de perseguir a los vendedores ambulantes? Ex policías retirados, pues. ¿Quién dirigía la policía municipal en Guayaquil? Jugué general de policía retirado. ¿Quién dirigía la policía municipal aquí en el Ecuador? Policías retirados. Entonces creen que la seguridad es nombrar policías retirados, que posiblemente se quedaron traumados porque no llegaron a generales. Efectivamente, creo que es la apreciación correcta,
Tenemos varios amigos oyentes que se han integrado únicamente por tiempo. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Dicen: buenos días, amigos de la W. Con respecto a lo que dice el señor que está hablando, yo sí creo que la pena de muerte para asesinos, violadores, delincuentes se solucionaría la situación, entiendo yo, que tiene el país, pues ya no tendremos que preocuparnos por ellos, ni que salgan y sigan haciendo lo que siempre han hecho. Son antisociales que no se van a reintegrar bien a la sociedad. Hay varios mensajes de voz que ya por el tiempo no puedo poner, pero estaremos reabriendo el debate en cualquier momento. Ricardo. El tema de la pena de muerte está constitucionalmente prohibido, y dos, les recuerdo que en Estados Unidos, de los 54 estados norteamericanos, varios estados han desistido de la pena de muerte, porque llevarle a la pena de muerte significa estar en el callejón de la muerte 5 años o 4 años, que le significa un gasto excesivo para el Estado, y dos, no baja el nivel del delito. Así es que cuando se habla con un técnico le responde de manera técnica, profesional y educada. Le agradezco, Ricardo, por su participación, por la oportunidad de conversar con usted en esta mañana. Hemos tocado principalmente el tema de la declaratoria de emergencia en el sistema carcelario, pero además usted mismo ha participado y ha compartido su opinión, su visión, que al mismo tiempo se contrapone con la visión de nuestros oyentes que también han participado en esta mañana. Creo que es una conversación que no termina de una manera sencilla, es decir, hay muchos puntos de vista, hay muchas cosas que poner sobre la mesa, y con gusto estaremos realizando esta conversación con más tiempo en otra oportunidad. Con mucho gusto, un abrazo. Gracias. Estuvimos conversando en esta mañana con Ricardo Camacho. Él es experto en seguridad ciudadana, ex